espacio de educación jurídica intenta someter a discusión algunas cosas, algunos preceptos. Yo quiero creer que es un espacio propicio para que pensemos en los retos, en los desafíos, en las expectativas, tanto como en los fundamentos de lo jurídico. Me parece que eso es fundamental. Quizás ese compromiso que uno asume cuando empieza un proyecto de educación eh, está lleno de mitos, de muchas expectativas y de muchos sueños, no siempre se corresponden con la verdad, no siempre son reales. Y justo en el momento en el que se empieza ya a hacer prácticas, se empieza a salir a la calle a, a sentirse ejerciendo un saber específico, cualquiera que sea, en este caso el derecho, hay unos choques tremendos, porque precisamente no se dan ese tipo de debates que les estoy proponiendo aquí. No sé si alguno de ustedes quiere empezar diciendo algo. Yo creo que inclusive por su misma formación en la que están comprometidos en este momento, son ustedes los llamados a escribir la constitución de este curso, ese marco normativo en el que nos vamos a mover eh, en términos de lo que ustedes consideren necesario para que funcione de la mejor manera. Entonces, no sé, quisiera escuchar si alguien tiene alguna solicitud, alguna demanda, algún requerimiento, alguna sugerencia, alguna propuesta para que estos espacios sean lo mejor posible, lo más, eh, yo no sé, enriquecedores tanto para ustedes como para mí. Nada, abra su micrófono y cuéntenme. Va a ser un modelo consuetudinario. La costumbre será la que dicte la norma aquí. Es muy extraño porque justamente eso es lo que tanto se cuestiona en términos cotidianos en este país, ¿cierto? Profe, buenas noches. Hola, Leyman Juliet Sánchez. Leyman Juliet, sí señor, mucho gusto. Qué gusto saludarte. Gracias, profe. Eh, bueno, no sé, nos estamos presentando, qué es lo que, o qué es lo que tú esperas, que digamos. Ah, no, yo soy un desesperanzado, yo no espero nada realmente. Ay, De hecho, yo hace mucho entró tiempo quedando. asumí como forma de vida una expresión, yo quiero creer que es mía, aunque es probable que inconscientemente la haya construido a partir de otros, y es que trabajo para que suceda mientras espero que pase. Entonces, yo no, yo vivo pues como en esa lógica, yo creo que hay que trabajar por las cosas en lugar de esperar que pasen, y creo que la cotidianidad nos está enseñando eso. No, la invitación es a que escribamos una especie de constitución de este curso, para saber cómo nos vamos a mover, para ver cómo vamos a funcionar, para que sea lo más cómodo, lo más agradable y lo más enriquecedor para ustedes y para mí. Entonces, nada, escucho sus propuestas, sus demandas, sus sugerencias. Para darles una idea, empiezo yo. Yo soy en extremo puntual. Entonces yo a las 8 en punto ya estoy listo para comenzar. Si alguien tiene problemas con eso, entonces este es el espacio para que lo pongamos aquí en evidencia de una vez y no tengamos después desencuentros en ese sentido. Intentaré que el horario dice que vamos hasta las 10 de la noche. Yo creo que es excesivo en términos de tiempo, mucho más apelando a la virtualidad. Ya ustedes me dirán hasta qué horas trabajamos o cómo trabajamos. Yo prefiero escucharlos. Profe, bueno, hola, mucho gusto. Mi nombre es Juliana, para los que no Juliana, me qué conocen. gusto. Profe, pues no sé, resulta el semestre pasado, pues que también se realizó de manera virtual,
dimos con una dinámica muy agradable en una materia, bueno, en realidad fue dos, sino que era un profesor que dictaba dos asignaturas y se nos hizo muy agradable ya que él también se le trocaban, digamos, los horarios con otra asignatura que da como en alguna otra universidad, no sé, entonces disponíamos solo de una hora de clase y él lo que hacía es que él tiene un canal de YouTube y pues simplemente nos decía como véanse el video y en clase hablábamos, digamos, sobre las dudas que nos dejó, pues era algo muy dinámico y traíamos pues como casos ya de la vida real, pues todo como muy aterrizado. Pues obvio no te estoy diciendo como crear un canal de YouTube, solo que no sé si tienes videos así no sean propios o un documento que no sea como muy extenso, que no nos, pues sí, como que sea bien dinámico, pues para que no sea muy monótono, no sé. Bien, gracias, Juliana. Efectivamente, mi canal se llama Ambonios. Lo encuentran en YouTube y en Facebook con mi nombre completo, William Molina Merchán. Y ahí he procurado desde el año pasado, desde que empezó todo este asunto, y como en un intento de no enloquecerme, desarrollar muchos temas de corte social, pues que podrían enriquecer mucho este espacio. También están esos mismos temas desarrollados en otro canal de Spotify. Eh, digamos, yo me muevo con mucha comodidad dentro de estos escenarios, no les tengo miedo y los utilizo mucho. Eh, entonces, efectivamente, yo sí prefiero eso, que ustedes participen y para participar del desarrollo temático, pues es necesario que hablemos como sobre los mismos temas, sobre los mismos elementos, no con la misma visión, por supuesto, que sería aburridorcísimo, pero sí sobre los mismos temas. Entonces, la idea sí es que cada semana, cada viernes nos encontremos aquí con unas lecturas realizadas ya y apelo a la palabra lectura en la forma amplia del concepto. Tengo clarísimo, pocas cosas tengo claras, pero una de las que tengo muy claras es que vivo en el siglo XXI y que en el siglo XXI hay asuntos que se tienen que repensar. Uno de ellos, el asunto de la escritura y de la lectura. Yo creo que soy bueno escribiendo, he publicado muchas cosas, ¿cierto? Y me gusta escribir, es de mis pasiones, escribir cosas. Pero también tengo claro que escribir hoy, en el siglo XXI, en este año ya, y después del año pasado con virtualidades y todo esto, escribir es más o menos como cocinar con leña, ¿cierto? Hay gente a la que le parece buenísimo, le parece que eso es una maravilla, pero son muy pocos los que están dispuestos a hacerlo y muy pocos los que tienen la habilidad para hacerlo bien. Eso no significa que nos vayamos a incomunicar, sino todo lo contrario, significa que hay otras maneras de cocinar, como hay otras maneras de escribir y otras maneras de leer. Entonces se lee no solamente un documento escrito, sino que se lee un paisaje, se lee una película, se lee un cuadro, se lee un fenómeno, y de todo eso se pueden hacer lecturas, ¿cierto? En esto la antropología muy temprano nos enseñó a través de algo que se llamaba la descripción densa, cómo era posible hacer la lectura de un mito, de un cuento, de una historia, de una canción, y hacerla de manera profunda, de manera inteligente, de manera comprometida. Entonces, cuando me refiero a que hagamos lecturas comunes, me refiero a que hay todo ese tipo de textos y que a muchos de ellos los vamos a abordar como objeto de análisis en este espacio. Ahora bien, y eso me da pie para algo que lo formalizaré la próxima semana ya, que tiene que ver con los eventos evaluativos, que es la parte harta de todo esto, que hay que hacer evaluaciones. Yo soy el enemigo público número uno de los exámenes. Yo no hago exámenes, a mí no me gustan los exámenes. Yo no los hago, no creo en eso. Eh, pero tengo que evaluar y entonces las evaluaciones se hacen para esta asignatura en este espacio sobre productos, cosas que ustedes creen.
que ustedes desarrollen, que ustedes elaboren, en las que den cuenta de los procesos, de los temas, de los conceptos que le interesan a este curso. Entonces, cada uno de ustedes vaya pensando qué quiere hacer de trabajo. Yo no le voy a decir, vea, haga un video, haga una película, yo no le voy a decir que haga un documento, publique yo no le voy a decir a usted qué tiene que hacer. Vaya pensándolo. Y la próxima semana me dice qué es lo que le interesa. Y eso que usted vaya a hacer, que usted quiera hacer, ya veremos los temas, los van a decir ustedes mismos según sus intereses. Los enfoques sí son los que tienen que ver con este curso. Eso que usted vaya a hacer lo dividimos en las entregas que se exigen institucionalmente en términos porcentuales para ser evaluados. Los criterios de evaluación serán criterios totalmente académicos que van a estar a disposición de ustedes desde la próxima semana. Y esto digamos, con la intención de que ustedes trabajen a gusto. Entonces, yo no voy a obligar a nadie a que escriba si no le gusta escribir. Pero tampoco lo voy a obligar a que haga muñequitos si no le gusta hacer muñequitos. Ni lo voy a obligar a que actúe si no le gusta actuar, o que cante si no le gusta cantar. Yo no sé, yo creo que es muy fácil encontrar formas de transmitir conocimiento, de elaborar propuestas serias, académicamente respetuosas, desde los intereses propios, desde las posibilidades particulares de cada uno de ustedes. No tengo ningún problema con los trabajos grupales. Ustedes decidirán de qué manera quieren abordar eso. Y efectivamente, como planteaba Juliana, las lecturas se van a hacer semanalmente. Podemos leer canciones, podemos leer poemas, podemos leer libros, podemos leer artículos. Hay muchas formas de leer cosas. Lo que sí vamos a proponer siempre es un tema específico. Yo voy a dar sugerencias de textos desde los cuales se puede abordar el tema, y usted aborda esos o otros que quiera, pero la idea sí es que participemos de este espacio. No sé si tienen alguna otra inquietud, si resuelvo a satisfacción lo que planteaba Juliana, pero escucho las demás inquietudes que tengan. Profe, pues, o sea, realmente no es una duda de metodología, sino que, pues, hasta el momento no tengo muy en claro qué es lo que se supone que nosotros vamos a trabajar en educación jurídica. Bien, Sonia, esa es la pregunta clave aquí. Digamos que educación jurídica son, bueno, empecemos por plantearlo académicamente, es un concepto polisémico. Cuando uno habla de educación jurídica, está hablando de muchas cosas, como cuando uno habla de historia, ¿cierto? Una historia materia, historia método, historia conocimiento, historia tradición. Asimismo pasa con educación jurídica. Habría que desglosar primero que nada de educación jurídica en los dos elementos que componen esta ecuación, educación y jurídica. De todos modos, antes de meterme en ese lío, les voy diciendo, educación jurídica tiene por lo menos dos formas de ser interpretada, y las dos las vamos a abordar aquí. Uno, como el deseo, ¿cierto? La expectativa. ¿Qué es lo que se conoce como educación? Es decir, ¿cómo se educa jurídicamente? ¿Qué temas hay allí? ¿Qué elementos? ¿Qué metodologías? ¿Qué discursos hay dentro de la educación jurídica? Pero también está la otra. Es decir, esa otra expectativa que se tiene. Porque una cosa es lo que ustedes están recibiendo en cada una de las clases, como contenidos de futuros profesionales en derecho, que uno podría llamar, ¿eso es educación jurídica? Claro que sí. Ustedes aprenden de bienes, y aprenden de derecho privado, y de derecho público, y de constitucional, y de penal, y aprenden de todas esas cosas, y todo eso es educación jurídica. Pero el asunto es, ¿y todo eso cómo? ¿Todo eso por qué? ¿Todo eso para qué? Pero sobre todo, ¿todo eso en dónde? Es decir, ¿todo eso para quiénes? Esa es una parte de la educación jurídica. ¿Qué nos interesa discutir aquí? Es decir, darle contexto a todos esos elementos que ustedes poco a poco han ido recibiendo semestre a semestre. Y el otro asunto tiene que ver con algo que la señorita Leonor llamaba en el colegio
cívica y urbanidad. Bueno, ustedes no conocieron a la señorita Leonor, pero era mi profesora de colegio. Y ella llamaba a algunas asignaturas cívica y urbanidad. Entonces a uno le enseñaban, por ejemplo, que debía ser buen ciudadano, que no tenía que arrojar basuras a la calle, que tenía que saludar cuando llegaba y despedirse cuando se iba y dar las gracias cuando recibía algo. Y se supone que todo eso nos convertía en sujetos sociales posibilitadores de convivencia. Y eso a grandes rasgos, eso también es educación jurídica. Que en la casa uno a los niños les enseñe en qué país vive, o en qué ciudad, o en qué departamento, quién gobierna. Eso es educación jurídica también. Entonces, si nos entendemos como ciudadanos, si nos entendemos como seres humanos, si nos entendemos como personas, esas tres entidades, estamos pensándonos jurídicamente. Vamos a ver, a mí me gusta pensarlo en términos prácticos, como que hoy mismo es imposible entendernos por fuera de lo jurídico. Tristemente, pero es así. Hubo un momento en el que era imposible pensarnos por fuera de lo político. ¿Cierto? Todo resultaba política, todo era política. Soñar, dormir, comer, vestirse, caminar, descansar, todo eso era político. Hoy todo eso se resume a lo jurídico, ¿cierto? Y cada vez menos, ¿cierto? En tanto, cada vez más hay unos lineamientos de ordenamiento social que nos están convocando hacia otra esfera, que es la esfera de lo económico. ¿Cierto? Entonces, hubo un momento en el que cada uno de ustedes podía caminar, podía ir, podía pasear, podía vacacionar, por ejemplo, o podía estudiar por asuntos políticos. Entonces, porque había políticas que lo permitían. Entonces, Roger Steve podía estudiar derecho por una sola cosa, porque políticamente era posible. Había un ordenamiento jurídico, un modelo de desarrollo social que admitía que determinados sujetos, cumpliendo determinadas condiciones, podían estudiar derecho y otros que no. Y eso era un asunto político. Político. Hay países en los que no se puede. Eso de a poco, sobre todo a finales del siglo XX, fue mutando hacia el escenario de lo jurídico. Y entonces se empezaron a abogar asuntos que aquí los vamos a tratar con mucho cuidado, como los derechos. Y ustedes estudian que derecho. Yo no entiendo muy bien el asunto, cómo lo legitiman, pero ustedes no estudian ciencias jurídicas, sino derecho. Y yo digo, ¿qué es derecho? Para estudiar derecho, ¿qué es lo que ustedes estudian derecho en singular o en plural? Y creo que eso es una pregunta clave. Antes estudiaban ciencias jurídicas, pues ustedes estudian ahora derecho. No, ojo, y eso es bien importante que en algún momento lo discutamos. ¿Por qué en singular? ¿Por qué no en plural? ¿Por qué no derechos? Si ustedes no son derechantes, ustedes son abogados. Y miren que ese asunto, que parece una tontería, es fundamental para entendernos en el marco de sociedades cada vez más pluralistas. Entonces, hubo una época en la que se hablaba de el hombre, y con el hombre se estaba englobando a toda la sociedad. Entonces, Dios creó al hombre, y es que el hombre es generador de... Hoy ya eso es imposible, ¿cierto? Hoy se habla es en plural, ¿cierto? Los hombres, las mujeres, los niños, los ancianos, los grupos, los movimientos, todos en plural. Y sin embargo, ustedes, que van a ser los ordenadores sociales por excelencia, o los garantes del orden social, por lo menos, siguen estudiando en singular el derecho. ¿El derecho a qué? ¿Ustedes estudian qué? Derecho. Y esa pregunta es importantísima hacérnosla, porque de ahí
es de donde nacen una cantidad de asuntos que no se han podido resolver, en términos, por ejemplo, de las responsabilidades que los abogados tienen con las sociedades, en plural también, no con una sola. Entonces, digamos, el imaginario que sobre el abogado tiene la sociedad depende también de esa singularidad con que el estudiante aborda su dispositivo de educación. Es una pregunta tonta, ¿cierto? Pero no sé si ustedes ya se la habían hecho, ¿y por qué en singular? Porque ustedes que estudian las leyes no están estudiando los derechos, sino el derecho. ¿El derecho a qué y el derecho de quién? Entonces, mire que son asuntos simples, pero absolutamente cargados de sentidos que en la educación jurídica resultan fundamentales. Entender un poco cómo funciona esta sociedad, ya no en términos normativos, en términos de la tridivisión de poderes o de los modelos políticos que son muy importantes y que seguramente de manera tangencial en algunos momentos lo tocaremos, sino cuáles son los problemas en los que el derecho, como lo llaman ustedes, las ciencias jurídicas, están comprometidos ahora. Algo como la formación de ustedes, la formación profesional de ustedes en relación con el cambio climático. Es una cosa gravísima. Y, bueno, ¿qué tendrá que decir el derecho frente a esos problemas sociales? ¿Qué tendrá que decir el derecho ahora frente a la virtualidad, a este asunto? ¿Cómo entendernos hoy como abogados en el marco de sociedades que no se tocan, ¿cierto? Que no se miran la sonrisa, que no se ven el guiño de la cara porque tienen un tapaboca? Ahí que tendríamos que decir también desde lo jurídico. Si el derecho es en relación con los seres humanos, la pregunta más obvia de todas, ¿qué es un ser humano? Casi todos los sujetos con los que uno tiene la posibilidad de interactuar, cuando son cuestionados sobre eso, venga, ¿qué es un ser humano? No saben, no tienen una noción siquiera que les permita decir qué es lo que Sonia podría enarbolar para decir, vea, yo soy un ser humano, ¿por qué? Porque ¿qué la hace humano? ¿Qué es lo que la convierte en un ser humano? Y eso no es tan fácil. Eso no es tan fácil. Y si se supone que el derecho o las ciencias jurídicas son únicamente entre seres humanos, porque los animales no tienen derecho a nada, no tienen derecho, no tienen una carta constitucional, no se les puede demandar algunas obligaciones. El derecho es para los seres humanos. ¿Qué es un ser humano? A ver, ¿cómo lo podríamos categorizar o caracterizar para poder ejercer sobre él, para poder pensar sobre él? ¿Qué es un ser humano? Y entonces uno le pregunta a la antropología, o le pregunta a la sociología, le pregunta a la historia, a la psicología, al trabajo social, le pregunta a las religiones, venga, ¿qué es un ser humano? Y ahí todavía no hay una respuesta. Y entonces, si todavía hoy, en pleno siglo XXI, no tenemos una respuesta para esa pregunta, ¿qué es un ser humano?, sobre qué sujetos ha venido interviniendo el derecho. Si no entendemos qué es un ser humano. ¿Qué tal un examen de eso? Vea, defina qué es un ser humano. Y entonces, ¿qué decimos? ¿No? ¿Un ser humano es una persona? No, persona es otra cosa. ¿Un ser humano es un ser? No, un ser es otra cosa. Un ser humano es... ¿Cómo lo definimos? Y entonces allí se nos vuelve fundamental, en el marco de la educación jurídica, hacernos esas preguntas, no con la intención de lograr respuestas acabadas, eso no va a suceder, pero sí vamos a llenarnos de a poco de argumentos, de instrumentos teóricos
seguramente metodológicos, que nos hagan posible la comprensión de esos universos tan vastos en los que el derecho se está moviendo cotidianamente, que es lo que llamamos sociedad hoy. ¿Cierto? Digamos que en el marco de las virtualidades, ustedes están allí en la virtualidad, ¿cómo podríamos entender la geografía, por ejemplo? Si para la virtualidad no hay geografía, no hay frontera. ¿Cómo entendemos allí eso? Para entender el concepto de jurisdicción en lo jurídico, en el derecho, necesitamos entender el concepto de frontera, de límite. Y si la virtualidad es lo que nos está determinando hoy, ¿cómo entendemos la jurisdicción? Y mire que es un asunto totalmente jurídico. ¿Cómo lo entendemos? ¿Cuál es la jurisdicción de un juez en la virtualidad? Si usted hoy a través de la virtualidad puede entrevistar y puede procesar a alguien que está en el otro lado del mundo donde usted tradicionalmente no tiene competencia, ¿cómo lo entenderíamos? Y entonces allí la educación jurídica sí se nos vuelve absolutamente imperativa. Mire que son preguntas simples, sencillas aparentemente, pero totalmente necesarias que tenemos que ir abordando, que tenemos que ir pensando. Hoy mismo tratar de presentarse como adscrito a una región o a una ciudad, esos regionalismos pierden todo sentido en tanto que la virtualidad los elimina. ¿Qué es lo que hace usted en medio de una situación como la que se ha vivido en este último año para referenciarse como parte de cuál comunidad? ¿De qué comunidad es usted? Si usted ya ni siquiera puede salir al barrio, a la esquina, al centro, si usted no puede sentirse parte de eso porque usted simplemente está en Zoom, en Google Meet o está en este tipo de plataformas, ¿de qué comunidad es usted? Antes uno podría decir, yo soy del barrio tal, o soy de tal ciudad, o soy de tal pueblo. Y podría decir eso en la medida en que lo había caminado, recorrido, lo había olfateado, lo había sentido. Y lo podía decir, pero hoy no, no puede hacer nada de eso. La virtualidad nos restringe la interacción con determinados escenarios. Entonces, ¿cómo definiríamos jurisdicción? ¿Cómo definimos frontera? ¿Cómo definimos región o ciudad, barrio, comunidad? ¿Cómo podríamos definirlo? Entonces, allí es donde este asunto, Sonia, Marcela, empieza a volverse importante. Esa pregunta por el objeto de estudio de la educación jurídica. Entonces, ¿cómo es esta virtualidad en qué transforma el ejercicio jurídico, la práctica jurídica? ¿Cómo la transforma? O más bien, ¿qué respeta de lo tradicional? Porque lo transforma de todas las maneras posibles. ¿Cómo vamos a pensarnos ahora en el ámbito de lo jurídico si estamos actuando? Buena parte de nuestra existencia es en la virtualidad. Y no me refiero solamente a esto de las clases, me refiero al Instagram y me refiero al Facebook y me refiero al correo electrónico y al Telegram y a todas las redes sociales en las que interactuamos y a través de las cuales estamos movilizando no solamente nuestros saberes, no solamente nuestra profesionalidad, sino también nuestros afectos, nuestras emociones, nuestras formas de relacionarnos con el otro. Entonces, mire, bueno, ¿y cómo funciona el sujeto en la virtualidad para el derecho? ¿Cómo caracteriza usted a un testigo virtual? Por ejemplo, para el ámbito de lo jurídico. No, es que yo lo vi a través de Facebook, yo lo vi. Sí, a ver, ¿es un testigo o no es un testigo? Miren cómo allí este asunto se nos vuelve importante discutirlo. Como les digo, y fue de lo primero que les anuncié, yo no tengo verdades acabadas, yo
descreo mucho de quienes tengan la verdad o quienes pretenden tener la verdad, pero sí creo que es importante dar la discusión con miras a fortalecerse un poco frente a las demás disciplinas también, y a partir de ellas también, no solamente frente a ellas, sino a partir de ellas mismas. No sé, Sonia, si logro esclarecer en algo la inquietud que tienes en relación con el objeto de este curso. Parece que sí. Bien, ¿alguna otra inquietud, alguna otra sugerencia? Mire, esto cambia tanto, este asunto de la virtualidad, en términos de lo jurídico, que ustedes pueden inclusive alegar que están ahí sin estar. Que ustedes se pueden dar unas licencias, por ejemplo, que en la presencialidad no se dan. Y eso para el derecho es fundamental. Esto es digamos, yo podría humanamente, estoy en mi casa, podría en este momento, si fuera mi práctica, no lo es, ponerme a fumar. Eso no lo puedo hacer en la presencialidad. Ya, y eso ya cambia totalmente los escenarios de educación. ¿Y quién me podría decir que no fume? A ver, si estoy en mi casa. ¿Por qué podría fumar? Porque mi humo no les va a molestar. Pero ustedes seguramente se sentirían vulnerados estéticamente porque no falta que el profesor está fumando en clase. Pues yo estoy en mi casa, ¿puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Y ese es un asunto bien complicado, porque si estoy en mi casa también me podría quitar la camisa. ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Miren cómo jurídicamente todo eso es fundamental entenderlo. ¿Cuáles son esas prácticas que se nos transforman y que cambian nuestra noción del derecho, nuestra noción de lo privado, nuestra noción de intimidad, nuestra noción de lo público? Y esto se da en el ámbito de estas virtualidades. Por eso es que es tan importante discutir este asunto de la educación jurídica hoy. Sí, sí se transformaron. Yo les invito a que hagan un ejercicio de pura curiosidad de ustedes, de estudiantes de Derecho, y empiecen a revisar, por lo menos con las instituciones cercanas, cuántas universidades, cuántas facultades de Derecho han modificado para adaptar sus pensum a la virtualidad. Y se van a dar cuenta que eso no existe todavía. Que las universidades siguen hoy en la virtualidad como si estuvieran en la presencialidad, enseñando lo mismo, formando sobre las mismas bases, sobre los mismos principios, sobre una realidad que ya no existe. Entonces, de allí pensar la educación jurídica se nos vuelve importante. Bueno, ¿cómo es la educación jurídica hoy en la virtualidad? Ahí se nos alborota pues una cantidad de escenarios. Sonia, no sé si quedas satisfecha con la inquietud que planteas. Sí, profe. ¿Y qué piensas de eso? Sí. Profe, pues realmente pienso que, o sea, me quedó claro lo que trataste de explicar en relación a mi pregunta de la educación jurídica, ¿cierto? Pero pues también sé que a medida que vayan pues pasando, digamos, más las clases, tal vez entenderemos un poco más, ¿cierto? De a dónde nos va a llevar pues como tal la materia. Entonces, gracias. Bueno, ¿alguien había...? Profe, sí, yo, Juliet. Así. Profe, qué pena, pues abrí el micrófono, es porque yo te confieso que estaba más perdida que la pillulla con esta clase, pues es decir, pensaba que empezábamos la próxima semana, solo hoy me di cuenta que era hoy, yo aún no me he matriculado y hago parte de una corporación y teníamos programada una reunión para hoy a las 8 de la noche, la postergué un poquito para conocerte, conocer un poquito de la materia, pero quería disculparme y decirte que me voy a retirar, pero pues en las próximas clases no va a pasar. Yo estaba embolatadísima porque te digo que no estoy matriculada aún. Yo hago parte de un convenio con un municipio que se demora un poquito en pagar, entonces solo hoy me enteré que el fin de semana empezaba hoy. Entonces te pido disculpas. No, está muy bien, no te preocupes.
Espero que te vayas. Hasta luego y nos vemos el Hecho. próximo viernes. Claro que sí. Hasta luego. Gracias, profe. Bien. No sé, Roger, ¿alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta antes de ir perfilando mucho más los asuntos que nos convocan? No, profe, nada, pues es cierto lo que usted dice respecto a los sistemas de educación. Pues la virtualidad ha cambiado mucho, indiscutiblemente, pues la forma en que veíamos las materias, y la propuesta que usted hace es muy interesante, y más pues en esa materia de educación jurídica que creo que abarca mucha temática, profe. Sí, la idea simplemente es esa, es abordar un poco los fundamentos de la educación jurídica, de dónde, por qué y para qué. Sobre todo ese para quién, ¿cierto? Para quién está funcionando la educación jurídica, que eso es fundamental entenderlo. Uno tiene la tentación de creer que, además con mucho desierto, que las sociedades periódicamente, las sociedades, así en plural, periódicamente eh, enfrentan unas crisis que los llevan a replantearse dos cosas. Primero, la educación y después el marco normativo con el que se rige. Pues no, esto está muy mal, esto está terrible, la gente se perdieron los valores, el mundo cambió, hay que cambiar la educación y hay que cambiar el marco normativo. Y eso es tremendamente complicado cuando uno lo piensa en contexto, ¿cierto? Eh, a, a un escenario geográfico como este que llaman Colombia, le parecía terrible tener una constitución que tuviera 104 años. Me parecía terrible, que esa constitución ya estaba muy vieja, que había que cambiarla. Pero cuando uno ve otros estados que tienen constituciones de 200, de 300 años, y no las cambian por nada. Porque aquí sí, para responderle a quién o a qué. ¿O es que aquí la gente es distinta a la de esos otros estados que no cambian su constitución? ¿Qué lleva aquí a que se pretenda, por ejemplo, que las personas tienen fecha de caducidad de más o menos 25 años? Es decir, que a los 25 años la gente ya está muy vieja y entonces ya hay que jubilarla, ya hay que echarla, ya no hay que contratarla, ya no se le puede permitir el ingreso a determinados grupos o a determinados espacios o a determinadas instituciones. A los 25 años. Cuando en otras sociedades usted a los 40 años está en la flor de su productividad y a los 50 es donde es más deseado en términos laborales, académicos. ¿Qué es lo que está pasando allí? Y así, con esa fecha de caducidad, por ejemplo, que se le asigna a las personas en términos sociales, es bien interesante pensar también cómo la sociedad está pensando en que cada vez que tiene un problema tiene que cambiar el marco normativo. Cada vez que hay un problema, entonces hay que cambiar la constitución. ¿Cómo así? Cada vez que hay un problema hay que cambiar la ley. Cada vez que hay un problema hay que cambiar la norma. Hay que cambiar el estatuto. Y venga, sí, ¿por qué eso? Un espacio geográfico como Colombia, por ejemplo, es muy dado a ese tipo de prácticas, ¿cierto? A resolver todo por la vía de la ley aquí, ¿cierto? Hay muchos pobres, cambiemos la ley. Hay mucho desempleo, cambiemos la forma de medir el desempleo. Hay mucha violencia, cambiemos la forma en que miramos la violencia, cambiemos el concepto de violencia, no cambiamos la práctica, sino la forma en la que nombramos. Y entonces, ¿hasta qué punto la educación jurídica está determinada más por transformaciones del orden lingüístico que del orden social? Entonces se supone que los marcos normativos pretenden ordenar, ¿cierto? Y organizar las dos cosas, ordenar y organizar a la sociedad en procura de unos objetivos de bienestar común, se supone. Pero cuando en lugar de transformar esas prácticas, lo que cambiamos son los discursos. Entonces, si una cosa en lugar de ser un asesinato es otra cosa, si una cosa en lugar de ser una masacre es otra cosa, si en lugar de ser un robo es otra cosa, si en lugar de ser corrupción es otra cosa, el derecho sí estará
cumpliendo con su papel. Cuando ustedes miran, por ejemplo, en el caso de este escenario geográfico, cuántas facultades de derecho hay en relación con la cantidad de médicos o en la cantidad con la cantidad de otro tipo de profesionales y el tipo de comportamientos sociales que hay, el tipo de actitud frente a la ley, ¿qué piensan? ¿Qué hay allí? ¿Qué hay allí de fondo? Digamos que institucionalmente, en términos formales, esta unidad geográfica que llaman Colombia se constituye a partir de una premisa que es terrible, ¿cierto? Y es que se obedece pero no se cumple. Era la premisa desde el momento de la colonia. Se obedece pero no se cumple, ¿cierto? Es como, hoy se traduce como echa la ley, echa la trampa. Y entonces la educación jurídica se nos vuelve aquí fundamental también de pensarla. Yo no pretendo que con este curso vamos a resolver el país, pero tal vez lo vamos a entender un poco mejor en términos del ejercicio académico que nos convoca aquí los viernes a las 8 de la noche. Entonces el asunto sí es ese, bueno, y para entenderlo, ¿hay algún libro? No, no hay un libro. ¿Hay alguna película? No, no, hay muchos elementos sociales a los que tendremos que apelar para tratar de construir interpretaciones de esto que está pasando, que es lo que define en qué escenario se van a mover ustedes ya como profesionales. Pues desde ahora mismo, yo no creo que uno tenga que recibir el diploma para empezar a hacer lo que decidió ser, ¿cierto? Uno es en la medida en que se siente, piensa, se comporta, actúa, lee, se actualiza. Yo creo que a partir de allí es que ustedes tendrían que asumir esa educación jurídica más que como una sumatoria de asignaturas, más que como una colección de notas, ¿cierto? Como un desafío cotidiano a la comprensión de la sociedad en la que se están moviendo, por lo menos en la que se están moviendo, ¿cierto? Y ahora mismo es más complejo todavía porque se están moviendo en la virtualidad. Y en este momento, cada uno de ustedes puede estar en un municipio totalmente distinto, con contextos totalmente diferenciados, y pretendemos uniformarnos aquí en unos discursos, en unas metodologías de interpretación de lo social. Cada uno de ustedes podría estar en cualquier parte del mundo en este momento. ¿Cómo nos uniformamos para entendernos en la educación jurídica? La educación jurídica que reciben ustedes en una institución de educación superior como Unisabaneta en este momento es semejante, es equivalente a la que está recibiendo alguien en Bogotá, en una universidad pública, o es igual a la que alguien recibe en Cartagena, en alguna otra universidad, o es distinta. ¿Y en qué se diferencia? ¿Y por qué esa diferencia? Intentamos que todos los abogados cumplan con unos estándares a través de algo que llaman saber pro. Pero todo el tiempo estamos reivindicando que es un país lleno de diversidad, lleno de diferencias, que no es lo mismo vivir en La Guajira que vivir en el Amazonas, o que vivir en el Arauca, o que vivir en el Cauca, o que vivir en Antioquia, que todos los marcos de cotidianidad son totalmente diferentes allí. ¿Por qué tendríamos que tener abogados iguales y además igualados por una prueba, saber pro, si vamos a pensarnos es en la diferencia? Si uno de los grandes logros del siglo XXI es justamente el reconocimiento de la pluralidad, de que vivimos diferente, que pensamos diferente, sentimos diferente, actuamos diferente. Entonces, ¿por qué tendríamos que uniformizar a los abogados? ¿Es acaso, y es una pregunta que en algún momento intentaremos resolver, una manifestación más del centralismo tradicional bogotano? Desde allá, desde el Ministerio de Educación, es de donde se dictan
los parámetros que deben cumplir los abogados en el Guainía, en el Bichada, en el Caquetá, en el Cesar, en Santanderes, y a pesar de que son contextos que no tienen nada que ver ni en lo climático, ni en lo ambiental, ni en lo geográfico, ni en los ecosistemas, ni en el tipo de relaciones que se establecen, ni siquiera en las formas de relacionamiento familiar, son totalmente distintas. Porque tenemos más bien que obedecer a un centralismo de una capital que no reconoce a las provincias, que no reconoce las fronteras. ¿Qué pasa allí en términos de lo jurídico? ¿Cómo funciona eso? Bien, entonces, esto está lleno de preguntas que tendrían que motivarnos y pues que yo espero que a ustedes les tienten y les convoquen a muchas preguntas, a muchas dudas, a muchas interpretaciones, a sugerir formas de acercamiento también, por supuesto. Bien, no sé si hay alguna otra inquietud. Bien, yo creo que para empezar a resolver todo este asunto de la educación jurídica tenemos que establecer digamos, las dos partes que componen el nombre de esto, ¿cierto? Educación, por una parte, hay que pensar qué es eso, qué es lo que llamamos educación para pensar después qué es lo jurídico y después, como resultado de esos dos, una cosa totalmente distinta, que es la educación jurídica. La educación se ha pensado tradicionalmente como la transmisión de fórmulas, de formas, de modelos, de esquemas a las nuevas generaciones. Siempre es hacia las nuevas generaciones, siempre pretendemos educar al de la nueva generación. Eso es muy extraño, sobre todo hoy, cuando también nos damos cuenta que es posible educar hacia atrás, ¿sí? Que es posible educar a los padres, que es posible educar a los abuelos también, que no solamente se educa hacia adelante, sino también hacia atrás. Entonces, digamos que un primer asunto es ese, educar parece ser, yo no creo que sea total, parece ser transmitir unas fórmulas, unas formas, unos valores, unas tradiciones, unos esquemas a nuevas generaciones. Parece que eso fuera educar. Y esto en la educación tradicional, la del aula, la que ustedes han venido desarrollando a lo largo de 6, 7, 8 semestres, es lo que ustedes ven todos los días en el aula, ¿cierto? Llega un señor que parece que sabe más que ustedes y les transmite unas fórmulas, unos conceptos, unas teorías, unos conocimientos y después les pregunta, ¿aprendieron lo que yo les dije? Y les hace exámenes y verifica que ustedes hayan aprendido lo que él les dijo. Es decir, hay un acto de fe ahí. Ese señor es el que sabe por determinadas cosas, se supone que es el que sabe. Ahí hay un asunto que a mí me parece grave ya y que hay que repensarlo en términos de la educación jurídica. Otro asunto es pretender que la educación es la posibilidad de poner en duda lo que no ha funcionado, ¿cierto? Y de definir criterios para que funcione mejor. Como que educar es eso, y aquí tendría que meterme en un asunto que es un poquito complicado, pero que quizás nos ayude mucho, y es que tradicionalmente, y no solamente en este escenario geográfico, sino en todo el mundo, se ha educado a partir de la sanción, del castigo sobre el error, ¿cierto? Entonces le preguntan, ¿cuál es la capital de? ¿Cuánto mide? ¿Cuál es el río de? ¿Cuál es la ley que? Y a usted le toca acertar. Y si falla, lo castigan. Castigan con un 0, con un 1, con un 2, con un vuelva y hágalo, con un refuerce. Pero estamos castigando tradicionalmente el error. Y eso es gravísimo, ¿cierto? Eso es muy grave, precisamente porque el error es el que enseña. O sea, la verdad no enseña nada. O sea, aprenderse las verdades es como aprenderse las tablas de multiplicar o los teoremas de Pitágoras o los casos de factorización. Eso no sirve para nada si usted no sabe
cómo se usan y para qué sirven, dónde se usan y qué problemas resuelven. Usted simplemente se los aprende como se aprendió una canción en la guardería, o como se aprende una oración, o como se aprende un himno. Eso no sirve para nada. No, no puede servir. Vea, Roger se fue para el espacio. Una nebulosa allí. No, está muy bien, está muy bien. No sirve para nada aprender con verdades, eso, repetir actos de fe, no sirve, ¿cierto? Pero en cambio lo otro, aprender por qué se equivocó, en qué se equivocó, qué posibilidades hay desde ese error, eso sí nos abre la humanidad en pleno. ¿Cierto? No preguntarle cuál es la verdad sobre esta pregunta, sino esas otras, ¿por qué no son? ¿Por qué no sirven? ¿Por qué estarían equivocadas? ¿Qué hace que esa respuesta no se corresponda con lo convencionalmente aceptado? Y ahí se aventuran una cantidad de cosas maravillosas, ¿cierto? Unas hipótesis que pueden llevarnos tremendamente a descubrimientos. En esto habría que pensar un poco los teoremas matemáticos, porque allí se aprende mucho. Hay teoremas que no se han resuelto, ¿cierto? Fueron planteados, bueno, el teorema, quizás el último que se resolvió fue el de Fermat. El teorema de Fermat estuvo durante 400 años sin resolver. No se podía resolver, ¿cierto? Fermat llegó y lo escribió, lo resolvió y se murió. Y cuando se murió se perdió la respuesta. Y 400 años intentando resolver, venga, ¿cómo se resuelve este teorema de Fermat? 400 años los matemáticos más aventurados, los más osados, los más inteligentes tratando de resolverlo. Y no podían. Pero en el intento por resolverlo, descubrieron todos los principios que nos permitieron, por ejemplo, construir naves espaciales, ir al espacio, desarrollar toda esa física cuántica, a punta de errores. En el error es donde se aprende, ¿cierto? Entonces a mí me parece que es fundamental hoy, por lo menos, plantearles a ustedes eso, ¿cierto? Una educación que esté basada en el aprendizaje de verdades es una educación que tiene problemas graves, porque no está promoviendo el desarrollo de criterios vinculados con el contexto, sino que estaría desarrollando profesionales, ¿cierto? ¿Y un profesional quién es? Alguien que profesa, es decir, alguien que está en favor de una fe. Eso es profesional, ¿cierto? Profesar es estar en favor de una fe. ¿Y a usted quién le dijo que esa fe era la única, era la mejor, era la verdadera, era la adecuada, era la ideal? Ah, no, en el colegio me lo dijeron. Entonces, ¿y usted no ha pensado que eso podía ser de otra manera? Y normalmente nos enseñan desde muy niños a tenerle miedo a desarrollar criterios propios. Seguramente a todos ustedes les tocó padecer, como a mí en algún momento de la formación profesional, un librito muy sobrevalorado que se llama El Principito. Hay gente que lee esa vaina con un amor, con una devoción, con un gusto, y lo tienen en la cabecera y consiguen cuadernos del Principito y forran los libros con el Principito y lo tienen en muñequitos y cada vez que lo presentan por ahí en series animadas lo ven. Y aprendieron a verlo como una especie de ícono de las posibilidades, ¿cierto? Y eso es una cosa terrible, o sea, no, yo creo que no hay cosa más dañina en este mundo que un libro como El Principito. Pero cuando uno dice eso, quienes adoran al Principito, entonces se sienten ofendidos, humillados. La novela de Dostoyevsky, Humillados y Ofendidos. Porque uno está tocando algo que parece que es sagrado. Y el Principito es un tonto, el Principito es la mejor representación del Edipo que puede haber, ¿cierto? Alguien que tenga complejo de Edipo necesariamente adora al Principito, ya, simple.
Él viendo un pedazo de imagen, que vea, el que vea que esto es un sombrero es un pendejo, porque aquí lo que hay es una serpiente que se tragó un elefante. Y tiene lógica, claro que sí. Y él nos explica por qué esa inocencia del niño que ve en esa serpiente que se tragó al elefante ve es un sombrero. Él nos lo explica de una manera muy bella, muy bonita. Y da gusto acercarse a eso, ¿cierto? Cuando uno pues, tiene apenas las neuronas despertando, uno ve eso y, ay, sí, tan lindo. Ay, sí, es muy bonito, es verdad. Sí, 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 no es un sombrero, es una serpiente que se tragó un elefante. Pero cuando uno entiende en Occidente qué significa el elefante, qué significa la serpiente y qué significaría entonces que un elefante se meta dentro de una serpiente, le soplé ya con el gesto. Entonces dice, ay, un momentico, eso está muy raro, eso, oiga, ese tipo, ¿qué es lo que está viendo entonces? ¿Cierto? ¿En qué espejo se está mirando y en ese espejo qué es lo que vio? ¿Cierto? ¿Y qué ven quienes se identifican con eso? ¿Cierto? ¿Cuáles son los problemas del orden psicoanalítico que van a aparecer allí? Pero para llegar a una conclusión de esas, pues habría que leer con duda, con desconfianza. Es decir, dejar de ver que allí hay un sombrero o que hay una serpiente que se tragó un elefante, sino que hay otras cosas. ¿Qué más puede ser eso? ¿Cierto? Entonces usted le dice, ve, ¿y esto qué es? ¿Qué es esto? Y alguno de ustedes dirá, ay, no, eso es... Tatiana, ¿qué es? Tatiana, ¿qué ves ahí? Una mano. Una mano. Jennifer, ¿tú qué ves? 5 dedos. Sonia. Una mano. Una mano. Mírenla, no, no va a cambiar, ella no va a cambiar. ¿Qué ves? Puño. Ah, ay, es otra cosa. Y ahora, Una pistola. ah, y si empiezo a sacar cada dedo, va a significar otra cosa totalmente distinta, ¿cierto? ¿Qué fue lo que vieron entonces? Yo no les hice trampa. ¿Qué vieron entonces ustedes? Pregunta del examen, ¿qué fue lo que vio? ¿Se dan cuenta? Si aprendemos sobre la base de verdades, nos perdimos la posibilidad de entender mundos mucho más amplios y que están ahí. O sea, yo no me los estoy inventando. Yo se los estoy mostrando allí como ventanas, como pequeñas ventanas de interpretación posibles. Y el mismo ejercicio que acabo de hacer, ¿cierto? Ahora que diga, no, es una muñeca. El mismo ejercicio que hago ahí se puede hacer con cualquiera de esos conceptos o con cualquiera de esos términos o con cualquiera de esos valores lingüísticos con los que ustedes se conducen cotidianamente. Entonces es muy interesante. En este curso a mí lo primero que me sorprendió cuando revisé el listado para enviarles el enlace a sus correos institucionales es que mayoritariamente este grupo está compuesto por... ¿Por qué está compuesto mayoritariamente? Por mujeres. Fuertes. Ah, Fuertes. eso. Muy bien. Tatiana Tamayo, ¿usted hace parte de ese grupo? Claro. Sí. ¿Cómo es que denominamos el grupo mayoritario? De mujeres, como Eso. Mujeres fuertes. Eso. mujeres fuertes. Dejémoslo en mujeres. Tatiana Tamayo, ¿qué es una mujer? A ver, Ay, sí, con todo lo que abogada, mujer, parte de las mayorías. A ver, dígame qué es una a mujer. usted con todo lo que nos ha dicho, realmente me pone a pensar cuando me pregunta algo así.
Ya ahí sí no sé qué decir. Realmente muchas cosas puede ser. Una mujer puede ser muchas cosas. Ah, qué maravilla. Sonia se siente representada en esa definición. No sé, profe, es que usted qué puede decir que es una mujer, no sé, o sea, biológicamente usted es la que dice que tiene órganos reproductivos, no sé. Ah, la que no los tiene porque se los sacaron o por alguna enfermedad, ya no lo es. No. Bueno, Eso es sería lo que en este momento dar una definición de qué es una mujer, con lo que estamos viendo de que sí puede tener hijos, sí puede tener órganos reproductores, entonces lo que usted dice. Entonces, ¿cómo definir qué es una mujer si decimos esos conceptos, esas definiciones de ser una mujer? Si realmente vamos a ver y quien no los tiene, pues tampoco deja de ser mujer. Entonces, es algo que nos pone mucho a pensar. o los hombres que, pues, que son Trans. mujeres, no sé, o sea, que se convierten pues al género femenino y también lo son, pues también son mujeres. Ah, vea, una pregunta simple, pero es importante dentro de la educación jurídica, ¿cierto? ¿Qué es lo que hoy llamamos, ya tenemos varios, seres humanos? ¿Qué es lo que nos hace humanos? ¿Qué es una mujer? ¿Qué es un hombre hoy? ¿Cierto? Eso es importantísimo. Porque se supone que ustedes van a legislar sobre hombres y mujeres, además de una cantidad grande de posibilidades que los derechos han admitido hoy y que antes eran impensables. ¿Cierto? Antes la hoja de vida tradicional decía sexo y estaba H o M. Eso era todo lo que decía la hoja de vida de esa Minerva con la que pedían trabajo. H o M. Y ahora está H, M, G, L, T, B, de todo. ¿Y ustedes para quién legislan? Y cada uno de ellos tiene derechos ahora. Antes no. Ahora las mujeres, respondiendo a unos procesos societales tremendamente complejos, tienen una cantidad de posibilidades que se han ganado a pulso, además, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, que hace 20 años, que hace 50 años, que hace 100 años no tenían. Pero ¿cómo es posible conquistar esas posibilidades que después se van a traducir en derechos si no sabemos qué es una mujer? ¿Cómo hacemos? No, pues que las mujeres tenemos derecho a... Muy bien, sí. ¿Y qué es una mujer? Eh, mm, pero más allá de eso, hay cosas más complejas todavía. Es que hay no solamente mujeres, sino ahora hay mujeres cabeza de hogar, que son distintas de las mujeres afro, que son distintas de las mujeres... y hay por lo menos 20 categorías que podríamos diferenciar. Entonces, cada grupo se subdivide dependiendo de una cantidad de particularidades que no tenemos claras, pero sobre las que ustedes, como abogados, van a tener que actuar. ¿Y cómo hacerlo si no saben ni siquiera, si no se han enriquecido de posibilidades que les permitan definirlos? Y ahí la educación jurídica sí se nos vuelve urgente. Digamos, es un poco hacia donde quiero que llevemos la construcción que vamos haciendo en estos encuentros de viernes. Es cerrar la semana académica o empezarla para el caso de ustedes con preguntas, ¿cierto? Con dudas, con inquietudes. Yo tengo una certeza que se las voy a transmitir a ustedes y es que los muertos, como las piedras, no preguntan, ¿cierto? Pero una cosa que nos permite identificar si estamos vivos o no es que dudamos, es que dudamos, es que nos atrevemos a plantear hipótesis, a lanzar preguntas. Eso me parece que es fundamental y que ustedes, que además de eso, voy a meterme con otro concepto que es más grave todavía, que además de todo son jóvenes, aunque nadie sabe qué es ser joven, además de que son mujeres, son jóvenes y además
son mujeres, son jóvenes, pero también son estudiantes. Nos vamos a llenar de conceptos aquí que no sabemos definir. Entonces, ¿qué es ser joven? A ver. Y ahí nos quedamos. Joven es una condición etaria, pues de edad, o es una condición jurídica, o es una condición antropológica, o es una condición psicológica, o es una condición tradicional. ¿Qué es ser joven? ¿Quién define que alguien es joven o no? Y eso es fundamental porque a partir de ese concepto es que usted puede decir quién está viejo. ¿Qué es ser joven? Para pensar desde qué momento está viejo. Digamos que en el mercado laboral de este escenario geográfico que llaman Colombia, a los 25 años, ojalá que ustedes todavía se demoren para llegar por allá, pero cuando la gente llega a los 25 años, ya está vieja. Ya no la reciben. Ya a 25 años ya está llevada. No, usted ya está muy viejo. Y usted encuentra convocatorias laborales que le dicen máximo 30 años. Usted va a aplicar a becas. Por ejemplo, hay becas de Colciencias para hacer maestrías y doctorados que le dicen edad límite, 27 años. O sea, si usted a los 27 años no tiene maestría, ya está viejo. Ya está viejo. Cuando ustedes vayan a oficiar ya como profesionales y van a conseguir una persona para que les ayude en la oficina a organizar, a responder, a algunos les llaman secretaria o auxiliar administrativo, generalmente buscan a alguien joven, generalmente buscan a alguien mujer, generalmente buscan a alguien bonito. Y bueno, pero eso por qué o qué? Y así funcionamos. O sea, si no pensamos jurídicamente lo que comprometen esas transformaciones sociales y esas formas de adaptarnos o de resistirnos también, claro, porque también nos podemos resistir a esos comportamientos, pues perdimos el año. No podemos, no podemos incluirnos. Ahora mismo, para que nos entendamos en términos operativos, con el asunto de la pandemia que se decretó el año pasado en marzo, uno lo veía. Ojalá que quienes legislan este país hubiesen visto esta materia. Ojalá la hubieran visto. Y entonces habrían dejado de pensar que era posible mandar a los colombianos para la casa 4 meses a vivir del aire. No, que tienen que quedarse en la casa y no pueden salir. Bueno, y entonces, ¿de qué comemos? ¿De qué trabajamos? Si el sistema económico de aquí está mayoritariamente compuesto por trabajadores independientes, que no tienen ingresos, que no hay capacidad de ahorro, que no hay ingresos. ¿Cómo se puede legislar eso? ¿Cómo se puede legislar un toque de queda de sábados y domingos cuando la mayor parte de las economías están definidas por trabajos de fin de semana? Y sin embargo se legisla sobre eso. ¿Y eso qué significa? Que el legislador no está pensando su contexto, no está pensando la ciudad para la que está, y entiendo ciudad como la gente, no la urbe. La urbe se refiere a los edificios, la ciudad se refiere a las personas. No está pensando la ciudadanía, por eso dicta normas como esas. Entonces y me acuerdo mucho de Getúlio Vargas, el dictador brasileño de la década del 70, que en algún momento por decreto prohibió reír. Estaba prohibido reírse. En Brasil, el país de la alegría, de la samba, de la música, de la playa, y prohibió que la gente se riera. Y por ley. Como hay gente que le prohíben que se muera, también por ley, está prohibido morirse. En un país como este se supone que está prohibido morirse. Usted está enferma y le toca ir al médico, obligatoriamente le toca ir al médico. Y está grave y se tiene que hacer conectar allá artificialmente cuanta vaina sea, porque está prohibido que usted muera. Seguramente cuando ustedes leyeron a Michel Foucault,
se dieron cuenta de eso, ¿cierto? Toda esa biopolítica, ¿cierto? Lo que nos ponía de presente era que el soberano era aquel que legislaba sobre la vida y sobre la muerte. Está prohibido morirse, ya. No, que es que usted ya está grave, que está sufriendo mucho, no importa, no se puede morir. Pero ¿por qué? No se puede morir. Pero yo ya soy enfermo terminal, no hay cura, estoy sufriendo, me está doliendo, no tengo plata para pagar el hospital, no importa, no se puede morir. ¿Cómo entendemos eso en una unidad geográfica como Colombia, en la que en los últimos 2 años han asesinado tantos líderes sociales? ¿Cómo entendemos que está prohibido morirse aquí cuando los están matando de esa manera? ¿Cómo entendemos que esté prohibido morirse cuando se matan y se asesinan de la peor manera a tantas mujeres jóvenes? Y entonces, pensar en la educación jurídica en contexto se nos vuelve absolutamente fundamental, se nos vuelve determinante. Pensar problemas como el cambio climático, qué está haciendo los marcos normativos, los marcos jurídicos, no solamente de este país, sino de todos los demás, para garantizar fórmulas que nos permitan abordar ese cambio climático terrible, trágico y catastrófico que se está viniendo. ¿Cómo estamos enfrentándonos a la industria o al comercio frente a eso en términos jurídicos? ¿Qué? Prohibiendo las bolsas plásticas, poniéndoles precio. Eso es todo lo que el derecho puede hacer para garantizar unas mejores prácticas ambientales, ponerle precio a las bolsas plásticas. Y eso habría que pensarlo. En términos de ecosistemas, en términos de consumo, en términos de recursos naturales, en términos de aborto, en términos de eutanasia, en términos de demandas por la pena de muerte. ¿Qué tiene que hacer el derecho ahí? Pero no en términos estrictamente legales, sino en términos sociales, porque es que todo eso legal funciona sobre los seres humanos. En términos de una cosa rara que se llama corrupción. En términos de formas de representación política. Y entonces allí tendremos muchos escenarios para pensarnos desde la educación jurídica. Bien, me voy a callar para escucharlos a ustedes. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué preguntas? ¿Qué inquietudes? Profe, pues no estamos muertos en la medida que no le preguntamos, sino que estamos pensando todo lo que nos dice. Bueno, eso es muy importante. Se supone que esa es una de las cosas que nos hace humanos, pensar. Sobre eso habría mucho que discutir. La antropología, por ejemplo, cree que lo que nos hace humanos es jugar, la posibilidad de jugar. Y jugar como estrategia para aprender, para desarrollar habilidades, pero también para divertirnos. Entonces, hay un libro maravilloso que se llama Homo Ludens, de Huizinga, muy interesante para entender eso. Pero, por ejemplo, la psicología cree que lo que nos hace humanos es la ritualización, la posibilidad de ritualizar, de establecer rituales para celebrar, para festejar, para conmemorar, para acercarnos, para cortejar. Hay quienes creen que lo que nos hace humanos, y a mí me encanta esa teoría, es la posibilidad de mentir, ¿cierto? Porque los animales no dicen mentiras, los animales no mienten, ellos establecen estrategias, ¿cierto? Y desarrollan técnicas de caza, pero nunca mienten. Es decir, ningún perro se disfraza de lobo, ni ningún gato quiere ser pájaro. No, es gato, y el perro es perro, y el lobo es lobo, y el único que miente es el ser humano, ¿cierto? Y así podríamos encontrar muchas teorías que intentan acercarse a qué es lo que nos hace humanos. Habrá quien diga que lo que nos hace humanos
es la posibilidad de construir discurso, de elaborar formas de comunicación. Uno entiende que los pájaros también y que los micos también se comunican y establece, las ballenas, ¿cierto? Tienen formas de comunicación complejísimas además, que es lo que nos hace humanos. Por ahora, dejémoslo en que nos va a hacer humanos preguntar, dudar, proponer, sugerir, intentar transformar realidades. Por ahora, vamos a ver que eso se nos va a volver un poco más elaborado. Pero no, la invitación entonces es a que ustedes sean humanos aquí, en este espacio por lo menos, no se comporten como máquinas, como robots, sino como humanos. Duden, pregunten, cuestionen, sugieran, propongan. Que pues eso es lo que nos hace felices. Hombre, Roger, a ver, escuchemos tus percepciones sobre este curso, sobre lo que estamos viendo, sobre lo que estamos hablando aquí. No, profe, pues más que pretensiones del curso, pues se habla ahorita que eso es lo que nos hace felices. ¿Y qué es la felicidad? No, que esa pregunta yo creo que todo el mundo nos la hemos planteado, me incluyo, y muchas veces uno llega como a ninguna respuesta. No, porque todo Claro, lo que... hay libros maravillosos que intentan acercarse a eso, ¿cierto? A esa posibilidad de sentirse coherente entre lo que se desea, se hace y se logra. Es muy técnico, pero cuando usted logra ese equilibrio entre lo que desea, lo que hace y lo que logra, experimenta esa cosa rara que llaman felicidad. Pero también se va a complejizar un poco mucho más, sobre todo porque, por ejemplo, marcos normativos. La Constitución Política de los Estados Unidos es la única constitución en el mundo que por decreto, en uno de sus artículos, garantiza el derecho a buscar la felicidad. Con esas palabras. No hay ninguna otra constitución en el mundo que se haya preguntado por eso. ¿Cierto? Cuando los padres de la patria norteamericana escribieron ese texto, Dios nombre, aquí hay derecho a buscar la felicidad. Ojo, a buscarla. Eso no quiere decir encontrarla. Eso no quiere decir ser felices. Pero usted tiene derecho, allá por lo menos, a través de ese marco normativo, a buscar la felicidad. En ningún otro marco, ni siquiera en esa cosa terrible y llena de errores y de equivocaciones que llaman Constitución Política de Colombia de 1991, que se metió con todo. Hay dos cosas que no logró normatizar esa constitución rara. Ya la iremos discutiendo con un poco más de atención y les justificaré por qué digo lo que digo. No se metió ni con la felicidad ni con la forma para hacer sancocho. Son las dos únicas cosas que no. De resto, de todo. Ahí hay artículos, articulitos, incisos, de todo. Para todo. Para el dolor de cabeza, para el dolor de estómago, para lo que usted quiera, todo está en la Constitución. Es una Constitución terrible precisamente por eso. Ya le iremos discutiendo con más atención el marco pues, de la educación jurídica, es fundamental. Le señalo un asunto pues, que me parece grave dentro de la Constitución y que nos ayuda para ir cerrando por lo menos en la jornada de hoy. En esos artículos 40 y tantos que se dedican a la familia, dice una cosa terrible. Para ustedes que son abogados eso es fundamental. Dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y ahí es cuando ustedes como abogados se mueren de la risa. Dice, pero qué bobada es esa, ¿quién escribió esa vaina? Claro, usted mira a los constituyentes y entiende por qué dice una barbaridad como esa. El núcleo fundamental de la sociedad no es la familia nunca. Es el individuo. Usted no vota individualmente. Usted todo lo hace, usted responde personalmente, individualmente. Usted no responde familiarmente por nada. Es usted. El núcleo fundamental de la sociedad es el individuo. Es el individuo. Pero como pretendemos ser tan pluralistas y delegar responsabilidades en los demás, decimos que es la familia. No. Es la familia. Usted vota individualmente.
Usted paga impuestos individualmente, son sus impuestos, no los de su familia. Y entonces uno dice, bueno, ¿y esa constitución qué? Ha sido remendada más que cobija de abuelita. ¿Y por qué esa vaina no la corregimos? Quien va a la cárcel por un delito es usted, no su familia. Ahí está la educación jurídica. Para eso es, para cuestionarnos sobre ese tipo de asuntos. Muy bien, por ahora yo me voy a callar. Los invito a que nos encontremos la próxima semana, ya seguramente con un grupo más nutrido. Me señalaba el señor decano que por asuntos como el que nos señaló su compañera ahora, era bastante probable que en la segunda clase ya llegara un poco más de público, aunque yo no tengo problema en presentar estos ejercicios con un solo estudiante o con 200, a mí me da lo mismo, yo no tengo problema. Pero vamos a dejar aquí en atención a eso, a que la próxima semana seguramente el grupo estará un poco más nutrido, que también será el momento en el que presentemos las formas y porcentajes de evaluación y definamos ese tipo de cosas. Por ahora los invito a que vayan pensando qué es eso que ustedes quieren asumir como objeto de reflexión durante este semestre, estas 16 semanas, 15 a partir de hoy ya, y que tomaremos como material de evaluación. La idea es que al finalizar este espacio ustedes tengan un producto que lo hayamos ido siguiendo en cada uno de los cortes evaluativos, 20, 15, 20, 15 y 30. Puede ser que usted vaya a construir un mapa, una reflexión, un artículo, un programa, un video, lo que vas a ver, unas coplas, con las que usted va a dar cuenta de un proceso de los que le interesa a esta asignatura. Y aquí hoy los hemos ido señalando de a poco. Ya la próxima semana ustedes tendrán ¿cómo se llama? El microcurrículo por escrito, no solamente en la plataforma, sino que yo se los envío a sus correos institucionales para que no quede inquietud sobre la socialización del mismo. Pero vayan pensando, ¿qué quisieran hacer ustedes? La idea es que no siempre sea esta conversación, que hoy fue más monólogo que conversación, sino que también podamos, en la medida de lo posible, hacer si las condiciones lo permiten, algún tipo de recorrido, de encuentro, para pensarnos ya no como fantasmas en una pantalla, sino como seres humanos que además se huelen, ¿cierto? Que además se reconocen en la presencialidad. Bien, si hay alguna duda, alguna inquietud, con mucho gusto la escucho para cerrar por el día de hoy. Pues no, profe, la verdad, como estábamos viendo pues ahí toda la clase, ya queda uno es como cuestionándose uno muchas cosas, pero bueno, la verdad es como ver o darle esa perspectiva a las cosas y no es solamente lo que usted decía ahora, es como empezar a ver si, no me sé explicar, pero bueno, yo creo que eso lo veremos durante todo el semestre. Como usted dice, esperemos también el otro fin de semana a ver cómo nos planteamos trabajar, cómo va a ser las actividades que vamos a realizar. Y creería yo que de pronto me siento un poco confundida, es porque no sé en relación a qué, porque usted nos dice, bueno, de pronto el otro fin de semana vamos, o ustedes me cuentan sobre qué quieren trabajar, si van a hacer un video, si van a hacer una cartilla y eso. Pero yo diría, bueno, sobre en relación a qué, yo sé que es en relación a la educación jurídica, pero entonces ahí quedo yo pensando como, bueno, pero ¿qué podría yo trabajar en relación a eso? Como para ir también, pues no perder como esta semanita y ir uno planteándose, porque realmente tenemos mucho por hacer, entonces como para ir pensando qué podemos hacer. Muy bien, Tatiana, mira, yo te lo resuelvo de manera esquematizada. La idea es que pienses un problema, una teoría, un concepto, un autor que te interese y cómo esa elección que hiciste la puedas materializar en un producto. Para la próxima semana, y esto es lo que la señorita Leonor llamaba la tarea para la próxima semana es
busquen, pregunten, piensen, cuestiónense. ¿Qué es un abogado? ¿Qué es un abogado? Y cómo se ha construido esa idea de abogado en el cine, en la literatura, en la música, en el arte. ¿Cuál es el imaginario que hay sobre el abogado en todos esos escenarios de lo humano? Pero digamos que la próxima semana el debate que vamos a propiciar aquí tiene que ver con eso, que es un abogado, ¿cierto? Y cómo se ha construido esa idea de abogado. ¿Estamos claros? Entonces, yo no les voy a decir, vea, lea este documento. No, busque, hombre, el abogado aparece en las canciones de esta manera. En el cine se muestra así, en la literatura, en el arte, en lo social. Y eso es muy interesante que lo empiecen a pensar, porque les voy a dar por lo menos 5 escenarios para que vayan encontrando eso. Un abogado para un profesor de derecho, ¿qué es? ¿Qué es un abogado para un estudiante de derecho? ¿Qué es un abogado para un policía? ¿Qué es un abogado para un padre de familia? ¿Qué es un abogado para un campesino? ¿Qué es un abogado para un reo? Y miren que no es lo mismo para ninguno de ellos. Para cada uno de ellos, abogado es una cosa totalmente distinta. Entonces la invitación es a que, hey, bueno, vamos a hacer el ejercicio esta semana. Vamos a llenarnos en lo posible de posibilidades para pensar qué es eso, cómo se ha visto, cómo se representa un abogado, cuál es el imaginario que tenemos del abogado. Y con base en esa inquietud, nos vamos a encontrar la próxima semana aquí a las 8 de la noche. Listo. ¿Alguna otra inquietud, duda, pregunta, comentario, sugerencia? No, profe, yo creo que está claro hasta el momento y con el tiempo vamos resolviendo las dudas que tenemos sobre la materia. Bueno, yo a su correo institucional les envié el enlace, que es el mismo enlace para cada una, todas las clases va a ser el mismo enlace. A ese mismo correo institucional les voy a enviar el microcurrículo de la asignatura, con los temas pormenorizados y pues con todos esos asuntos institucionales. En el transcurso de la semana les haré llegar a sus correos entonces ese documento, así como el pacto de evaluaciones. También se lo haré llegar al correo. Listo. Bueno, espero que hayan aprovechado en lo posible esto, que no se hayan aburrido. Nos encontramos la próxima semana. Que tengan un feliz resto de jornada. Profe, gracias. Nos dejó cuestionando mucho. No, profe, Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. gracias, hasta luego. Detener grabación.